¿Cómo es Paola? ¿Qué le pasa a Paola? Alfileres, alfileres, que no haya pobreza, que no haya pobreza. Entonces, el estómago es una bolsa, como la ven ustedes, comprendida del cardias al píloro. Son los extremos. Entonces, aquí el píloro sí se nota un engrosamiento, porque el píloro es un esfínter anatómico y fisiológico. Aquí el cardio es solamente fisiológico, quiere decir que no hay engrosamiento, sino aumento del tono, del tono muscular, capacidad de contracción. Entonces, cuando se nace, el recién nacido, ¿qué tiene con el cardias? Inmaduro. Es por eso que el bebecito se le da y con frecuencia vomita, pero eso puede pasar al cabo de unas semanas, mientras adquiere la madurez. Pero mientras tanto toca enseñarle, si no lo sabe, a la materna, ¿cierto? Porque a veces no hay cursos para ser madre. ¿Quién es la principal profesora de una materna? La abuela. La abuela. Por eso me dice, hoy, sobre todo, es mamá a la hija, no a la nuera, ¿no? Porque no hay confianza, ¿cierto? Eso que venga a acompañarle en esa parte, la suegra, pues, y como la suegra culturalmente no se le quiere mucho, ¿no? En cambio, por eso dice la señora, voy a la maternidad de mi hija y la voy a acompañar, ¿cuánto? Mínimo un mes se quedan. Y dejan al marido botado, ya soy viejo botado, porque voy a la hija a enseñarle todos esos truquitos de la buena crianza al principio, cómo vestir al bebé, cómo hacerle la curación al ombligo que no se le ha caído, cómo bañarlo, cómo enseñarle a que dé pecho, y aquí vamos a eso, ¿cierto? Entonces al bebecito hay que sacarle los gases, entonces con todo cariñito, golpecitos en el pecho para que bote los gases y no le venga con vómito. ¿Por qué? Porque hasta los primeros meses ese cardias es inmaduro, no se cierra totalmente, ¿cierto? Y los gases fácilmente terminan regresando el contenido que está en el estómago. Ya después, si persiste, debe enviarse al pediatra porque es reflujo gastroesofágico, lo que la gente mayores también está así al por mayor. ¿Cómo evitaría el reflujo? Evitando sustancias, primero alimentos, ¿cierto?, que aflojen el esfínter. ¿Cuáles son las sustancias que aflojan el esfínter? Pero hablamos del esfínter no anal, sino el esfínter... Alcohol. Los picantes, correcto. Alcohol, correcto. Sustancias. El cigarrillo y todas las bebidas colas, tinto, Coca-Cola, té. Entonces, a una persona que tenga reflujo se le debe proscribir, es decir, prohibir, porque si no va a tener a toda hora. Creer que el reflujo lo vamos a mantener con medicamentos, no, es una parte, pero la otra gran parte es cambiando la modalidad de alimentación. Alcohol, irritantes, colas, las bebidas con gas, claro, el gas se empuja. Y lo otro, que eso lo debemos hacer permanente, eso en teoría, pero qué tan difícil. ¿Hasta dónde debe uno comer? ¿Qué tanto? Menos de sentirse lleno. Eran menos de 3 kilos. No, pero eso es estar cargando la pecera, ¿no? Dicen los orientales, y por eso la mayoría orientales mantienen un peso. ¿Hasta dónde debe uno comer? Hasta antes de sentirse lleno. Imagínense lo difícil, pero quien tiene eso anda con buena salud porque mantiene un buen hábito alimentario. No como los otros que es eructa y dice, uy, que toda mire, y te olvida de comer y se quita la correa. Entonces, eso sí que se debe cumplir en la persona que tiene reflujo. Las comidas deben ser no copiosas. ¿Por qué? Porque si el estómago está lleno, pues invita a abrir este esfínter y viene el reflujo. La griera, la pirosis, el mal dormir que siente quemador en todo el pecho, ¿cierto? Y lo otro, fundamental, no se acueste a dormir antes de 2 horas de haber comido.
Y en lo posible póngale almohada, doble almohada, o al cabecero colóquele un ladrillo o un taco para que quede. Y duerma hacia el lado izquierdo. Entonces, ojo, que esas son las medidas. Después vienen las medidas farmacológicas, pero estas son medidas que uno tiene que insistirle al paciente. Si no guarda esas medidas, no va a tener control del reflujo. Ahí sí toca decirle, entonces, jodas. Porque el paciente, pero yo sigo. Ay, claro, es que yo el tintico no la puedo dejar. No, es que yo el aguardiente no lo puedo dejar. Bueno, si no lo puede dejar, entonces, ¿para qué me consulta si yo lo que le digo usted no lo está cumpliendo? Toca, a veces, en buen lenguaje, pero hay que decirle la responsabilidad suya. No, que se... Yo le estoy dando Lo una hago, serie de lo como elementos para ayudarlo, pero usted no se deja ayudar, pues, no me pida resultados, como dice el cuento. Bueno, entonces ahora sí, en un adulto, capacidad del estómago. Hay que poner rango, porque así tú puedes tener litro y medio. ¿Y aquí cuál es el dragón de acá? ¿Cuál es el que come más? Ese. Entonces va entre 1,5 y 2,5. Un rango. Ustedes ven, incluso hay personas que tienen menos de 1,5 de capacidad y eso lo refleja uno en una comida social. Aquí un banquete y toda la cosa, y usted me deja la mitad. Y yo le digo, ¿qué no le gustó? No, estaba muy rico. Acabó comió antes, no, es que yo como poquito, ¿cierto? Y entonces, ¿qué le toca a uno? ¿No? Sacrificarse, ¿no? Sacrificarse. Eso lo hace el que tiene un estómago grandote. ¿Ve? ¿Qué da entonces la capacidad gástrica? Mire, veamos estómagos y todos no son iguales. Hay unos grandotes y unos pequeños. Hay un promedio, mire, estómago. Mire, cardias acá, píloro acá, ¿cierto? Entonces, estos son más o menos iguales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que unas personas tengan un estómago grande y otros un estómago pequeño? La genética, el uso, el hábito. Tenemos desde que nacemos una preponderancia, o a ser voraces, o ser medios, o inapetentes. Hay niños que son muy inapetentes, hay que estarles rogando, y usualmente son personas que a lo largo de la vida son inapetentes, ¿cierto? Entonces van construyendo una bolsa gástrica pequeña, ¿cierto? Mientras aquellos que comen bastante desde pequeñitos, pues van diseñando un estómago grandote, ¿cierto? Y que tenga el estómago grandote es proporcional a la capacidad de digestión y absorción de... No, y sobre todo a la capacidad de tener una ingesta grande. Entonces ese se pega, si lo posible, un almuerzo y medio y no dice nada, ¿cierto? Bueno, hay una cirugía que ustedes van a tener, los que les gusta la atención, que es la cirugía bariátrica o simplemente el bypass gástrico, ¿cierto? ¿En qué consiste? En reducir el tamaño del estómago. Usualmente ahora no hacen grandes incisiones, la hacen incluso por la laparoscopia y le llenan esto de grapa. Y entonces queda excluido y queda el estómago así, por ejemplo. Lo cosen. Lo cosen, ¿cierto? Y dejan ahí, lo dejan quietico. Entonces, el requisito es que la persona, o la intención es que la persona va a sentirse llena tempranamente, ¿cierto? Porque mire, si yo le quito este pedazo, mire lo que le tiene apenas. Pero el problema también es psíquico, ¿cierto? La persona tiene que concientizarse que va a comer menos, no como Maradona. ¿Qué le pasó a Maradona? ¿Quién me cuenta la historia de Maradona? Se murió. No, se murió. Se murió. ¿Gordo o flaco? Gordo. Gordo como un marrano. ¿Cuántas cirugías de esas le hicieron? 2. Entonces dice, no, el tipo no tenía un control psíquico, comía desabrochado y todo, él fue de excesos, fue un tipo que la vida le dio oportunidades, pero vivió en excesos. No, hay unos cuantos que la cirugía fracasa, porque el individuo, a pesar de sentirse lleno, sigue comiendo, empuja para irlo dilatando al estómago. Y resulta, después de que baja de peso, vuelven a subir. Esa no es la intención, ¿no? Bien. Ahora entonces, segmentos del estómago. Recuerda que todo es segmentos, ¿no? Ya hablamos de segmentos de la boca. Entonces, aquí voy a colocar, por favor. Fondo o fundus.
Cuerpo, delimíteme el segmento. Doy cuenta que la intención siempre es delimitar. Desde la línea incisura. Desde el cardio. Desde la incisura del cardio. Y porción pilórica. Por encima de la línea cardial, mire. Ahí estoy de fondo. Usualmente permanece vacío, ¿cierto? ¿Cierto? Cuerpo. Cuerpo, delimíteme el cuerpo. Desde la línea cardial hasta la, ¿cómo se llama esta muesca? Incisura angular. Miren. Y la porción pilórica. Y ahora el píloro, el antro. Desde la incisura hasta el píloro. Recuerden, antro no es una cosa fea, antro es más bien delgado. Lo que pasa es que a los antros que ustedes a veces van, son feos y delgados, ¿cierto? Oscuros, feos, malachán, ¿cierto? Entonces por eso se metió a ese antro, ¿no? Da la impresión de que fuera feo, ¿no? Antro per sí es delgado. Bueno, entonces, ahora sí van a ver, ¿qué le está anotando acá? Píloro. Pero entonces, a nivel del píloro yo puedo reconocer sus capas. Sus capas. Entonces, si le coloco acá y a nivel del estómago, ¿cuál sería esta capita? Ojo, ¿qué le dijimos? Que de aquella era ¿qué? Serosa. Serosa del estómago. Tanto por la cara anterior como por la cara posterior, ¿cierto? Bien. La segunda capa, ¿cómo es? Entonces, si le coloco acá, ¿cuál sería? Capa muscular del estómago, ¿cierto? Capa muscular del estómago. Si le coloco acá, mire, lleno de pliegues, ¿es qué? La mucosa del estómago, llena de pliegues, ¿cierto? Cuando hay gastritis crónica, se vuelve lisa. Lisa, sí. ¿Cierto? Es un rasgo que uno... Aquí no hay tantos pliegues. Mira el cardias, que en el cardias no hay un engrosamiento de la capa muscular, no hay engrosamiento. Y entonces abrimos acá, oh, sorpresa, ¿cierto? Mire la capa muscular y mire el espesor acá. Mire aquí más o menos 2 milímetros y ahora acá unos 3 milímetros o 4. ¿Qué le estoy marcando? Esfínter pilórico. Ojo, el esfínter. Mire, aquí queda el esfínter y mire, regula el paso del contenido del estómago hacia el siguiente, que es el duodeno, ¿cierto? Entonces, ojo, si le coloco ahí es esfínter pilórico. Si lo coloco aquí por fuera, simplemente es píloro. Y las capas serosa, el esfínter, mire, el espesor. Pásela, por favor, para que vean el esfínter pilórico. Esfínter pilórico. Mire, esfínter pilórico. Capa muscular. Y si agarro en la mucosa, pues mucosa a nivel del píloro. Entonces ahí, si ponen en el músculo sería... Esfínter pilórico. Si coloco el segmento, píloro. Profe, el conducto pilórico. Conducto pilórico. No, conducto no, simplemente píloro. No me agarren. Excelente. ¿Cómo es que preguntan? ¿Pílora? Pílora afuera, de afuera. O sea, y sin papelito. Y ahí sería... Píloro desde afuera. Esfínter esfínter pilórico. pilórico. Por eso, píloro Entonces el esfínter Desde ahí afuera, es un sí. esfínter anatómico, mire, más grueso y fisiológico. fisiológico. De tal manera que cuando el alimento llega al estómago, se cierran las puertas. Está cerrado el cardias y está cerrado el píloro. ¿Eso para qué? Para que el alimento esté un tiempo definido, establecido, ¿no? ¿Y qué se cumple con el alimento en el estómago? Ustedes ya vieron fisiología, ¿cierto? Los jugos gástricos no. Se liberan sales biliares, pepsinógenos. No. En el estómago no le va a liberar sales biliares. Miren, veo que falta conceptualización. Lamentablemente no se la han dado en fisiología, ¿cierto? ¿Qué es el sistema digestivo? Es el sistema que le permite al individuo incorporar los nutrientes para su ciclo vital, que le garanticen su ciclo vital, ¿cierto? Y esos alimentos que incorporamos deben, al incorporarse, iniciar un proceso de fragmentación. ¿Cuáles son los sitios de fragmentación de los alimentos? Boca, para eso la masticación, estómago y finaliza en el intestino delgado, ¿cierto? ¿Hasta dónde debe llegar la fragmentación de las proteínas?
No, el nivel de la sustancia, ¿hasta dónde? ¿Cuál es la unidad básica de la proteína? Aminoácido. O sea, para estar ya fragmentados y poder absorberse, que es el siguiente componente del sistema digestivo, se hace en el intestino delgado. Los nutrientes tienen que estar fragmentados en sus unidades básicas. Si yo consumo proteína, carne, huevo, lo que sea, tiene que en aminoácidos. Si consumo carbohidratos, ¿hasta dónde tiene que estar fragmentado? Monosacáridos, tipo glucosa. Dese cuenta cómo se tiene que integrar la bioquímica, la biociencia con esto. Y las grasas, ácidos grasos de cadena corta, glicerol, CCCOH, es glicerol, 3 carbonos. Pero usted se puede comer una carne gorda y el gordo tiene 30.000 carbonos. Entonces, masticando usted lo va partiendo. Esta semana ya no vamos a ver más digestivos, perdón. Sí, claro. ¿Mañana? Mañana ustedes, Sí, mañana es miércoles. mañana tenemos clase, ¿sí? Vamos. Terminamos.